Bueno, buenos días. Bienvenidos en esta segunda sesión de este congreso y a esta tercera mesa redonda. Una tercera mesa redonda que tiene como tema proyectos de investigación en la numismática, presente y futuro, últimas tendencias, y para ello tenemos a cuatro primeras espadas, que son muy bien conocidas en el ámbito numismático, pero que es preceptivo pues, agradecerle su participación y también decir dos palabras sobre ellos. Nos acompañan entonces Bartolomé Mora, profesor de Arqueología de la Universidad de Málaga. Él empezó con la CECA de Malaca y trabajando desde dos puntos de vista siempre, que ha continuado en su larga trayectoria, que es los hallazgos en contexto, la arqueología, por tanto, pero también luego resiguiendo las piezas pues, de hallazgos antiguos en documentos o simplemente de hallazgos no contextualizados. Esa doble perspectiva es interesante destacar. Entonces, él está en el proyecto de IOL Cesárea, en Argelia, y actualmente también coordina el proyecto Malaca, Meinova y, perdonen que la presbicia, y Rusaden, una historia de tres ciudades fenicio-púnicas en el mar de Alborán. También nos acompaña Manuel Gozalves, desde otra perspectiva. Él es conservador en el Museo de Prehistoria de Valencia, se doctoró en la misma Universidad de Valencia y está a cargo de las colecciones de numismática del museo. Gracias a él, el museo tiene realmente esa proyección numismática que si no fuera por él, pues no tendría. Es un ejemplo de que las personas aportan y configuran las instituciones, en este caso un museo. Entonces él está en diversos proyectos que muchos de nosotros ya hemos ido conociendo ayer, además, con Dédalo, etcétera, y bueno, luego nos acabará de contar. Pero básicamente el proyecto en moneda ibérica online. También nos acompaña la profesora Ruth Pliego, de la Universidad de Sevilla. Ella es profesora de arqueología. De todos es bien conocida su tesis sobre los visigodos. También tuvimos oportunidad ayer, los que asistimos a su comunicación, de escucharla en 2006. Una persona que ha tenido una trayectoria después de leer la tesis muy dirigida al extranjero, porque estuvo en la Casa de Velázquez y ahora ha vuelto a la Universidad de Sevilla, y entonces participa en distintos proyectos. Yo destacaría el de Tomares, porque es muy importante, y destacar también que codirige el proyecto de la Casa de Velázquez, la moneda en el occidente mediterráneo, que es un proyecto pues, muy importante. Y finalmente nos acompaña el profesor Fernando López, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene otra perspectiva también, por un lado destacar su larga trayectoria en el extranjero, con lo cual también nos podrá aportar mucha visión comparativa con lo que pasa en los proyectos en el extranjero y los proyectos aquí en España. Y destacar que su visión pues, tiene mucho que ver con la numismática, pero también atendiendo a la historia documental, etcétera. Entre los diversos proyectos en que ha trabajado, en el British y en otras instituciones, pues yo destacaría, de nuevo, tengo que cambiarme las gafas. Bueno, ha trabajado en Dirham for a Slave, en el British con la Treasure Act, sobre hallazgos en Inglaterra y en Gales, y ahora está trabajando en el proyecto Portable Antiquity Scheme. Entonces ya vemos que tenemos cuatro ponentes muy destacados y con perfiles diferentes. Y entonces yo ahora les cedería la palabra para que cada uno de ellos acabe de perfilar lo que quiere aportar en esta mesa redonda y les explico un poco la dinámica. La dinámica será de 3 rondas de preguntas en que intervendrán ellos y a continuación la palabra es de todos ustedes. Por tanto, pues muchas gracias. Pues nada, no sé si queréis empezar por orden. Bartolomé, ibais siguiendo.
Pues muy buenos días y gracias, Albert. Como ya se cae, ¿no? Bueno, como ya ha comentado Albert, para no pisarnos, pues hemos escogido cada uno de nosotros un perfil. A veces tenemos varios. Y entonces el que yo he escogido podría calificarse en términos clásicos, pero actuales, como el arqueólogo metálico, como aparecen en los textos del 18 y también del 19. Es decir, una formación clásica en arqueología que evidentemente incorpora la numismática, también la epigrafía, pero en fin, la numismática que a veces pues resulta un poco redundante decir arqueología y numismática. La numismática es una parte fundamental de la arqueología y evidentemente se puede enfocar desde un punto de vista muy centrado en la moneda, o como es mi caso, o en este caso sobre todo el perfil que he escogido, en una visión global de la arqueología desde el punto de vista que también incorpora la moneda como documento histórico y objeto arqueológico. Entonces, los proyectos y las investigaciones que yo quiero resaltar aquí de cara a este posible debate o futuro debate es el de proyectos que estudian, por ejemplo, una ciudad o un territorio desde muchísimos puntos de vista, histórico-arqueológico se entiende, y luego la parte numismática pues puede tener un protagonismo muy importante o simplemente ser un apoyo significativo para la solución o al menos para la visualización de aspectos que sin la documentación numismática pues quedarían bastante cojos. Entonces, algunas de las cuestiones que ha comentado Albert en cuanto a proyectos, pues el de Útica, el túnel, pues yo me ocupo lógicamente de la documentación numismática, no es muy abundante de momento, pero sí historiográficamente hablando, y luego también pues resaltar este último proyecto, el que ha citado, de Málaga, Rusadir y Mainova. En el caso de Rusadir, pues está en el estudio de la parte del León, del famoso dragado del puerto de Melilla. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista numismático, la documentación que aportarán esas monedas a la historia de Rusadir en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, tanto en el norte de África como en la península ibérica, será muy importante, y es simplemente un ejemplo de lo que podía sacar a colación. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Fernando. Gracias, Albert, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, hay un cuento de Esopo que a mí siempre me ha gustado mucho, en el que los animales terrestres se enfrentan a los animales voladores y los murciélagos en medio pues no saben si aliarse con unos o con otros. Yo siempre me he sentido un poco murciélago, muy numísmata para unos ambientes históricos, y bueno, pues muy historiador en algunos ambientes numismáticos. He estado en un departamento de arqueología, en otro de historia antigua, 22 años prácticamente en extranjero, en Francia, en Inglaterra, dando clases en Alemania. Entonces tengo una visión pues un poco desde todos los ámbitos, ¿no? Porque la numismática no se entiende de la misma manera por un arqueólogo que por un historiador, que por un historiador del arte. Son prácticamente mundos diferentes, ¿no? Entonces, este hándicap en el que he estado muchas veces me ayuda también a entender estos puntos de vista. Y, bueno, durante mi larga ya trayectoria, es un cuarto de siglo, pues he ido rellenando huecos. Yo empecé siendo más historiador, con el tiempo fui más numísmata. Como ha comentado Albert, he estado en proyectos especialmente extranjeros de numismática pura. El PAS es más arqueológico, es lo que se encuentra, ¿no?, en toda Inglaterra y Gales, pero he trabajado con tesoros de 20.000, de 30.000 monedas, gracias al Treasure Act en Inglaterra del 96. Es catalogar, es digitalizar, es simplemente dejarte los ojos, lo que uno puede entender como numismática pura. Participo ahora mismo en un proyecto, bueno, pues escandinavo, Leo, con Svante Fischer, que es recolectar los casi 30.000 sólidos que se conocen en toda Europa fundamentalmente, algo en norte de África, para ver movimientos de gente. Bueno, se puede saber a través de los cuños no solamente la dispersión de monedas, sino según Fagerly, la dispersión y movimiento de personas. Esto ya nos interesa mucho. Bueno, otros proyectos puramente numismáticos los he hecho también en el BNF de París, ¿no? Pero también tengo la visión
fundamentalmente histórica que incorpora, yo he intentado incorporarla de distintas maneras, que incorpora la numismática como una fuente más. No solamente están las fuentes textuales o las epigráficas, sino las numismáticas, algo que muchos historiadores, algunos con mucha honradez, Beidian o el mismo Fergus Miller, que confesaba que no entendía los catálogos o cómo utilizar la moneda, yo siempre he intentado pues, acceder a esas fuentes crípticas para, bueno, si no estás iniciado, para completar los esbozos históricos, ¿no? Y arqueológicamente también la numismática no solamente significa datar estratos, sino mucho más. Entonces, bueno, pues he intentado siempre en esta especie de máxima que nos inculcaron cuando yo era estudiante de la historia total, he intentado tener esta diferente perspectiva, diferentes ángulos de aproximación, y por eso me he sentido a la vez como desclasado en los nichos puros de cada ámbito y también como un puente entre ellos. Y yo creo que será un poco pues, el aporte en lo que vayamos a hablar ahora en los próximos minutos. Muchas gracias. Ruth. Bueno, buenos días a todos. Yo, como ha comentado Albert, estoy ahora en la Universidad de Sevilla. Bueno, mi relación con los proyectos de investigación son un poco particulares, lo habíamos hablado en las reuniones. Ahora, fundamentalmente trabajo en el estudio del Tesoro de Tomares, que es conocido por todo el mundo, y en este proyecto un poco más internacional. Todos los proyectos en los que he participado siempre han sido multidisciplinares, por un poco lo que decía Bartolomé Mora, ¿no? De este carácter arqueológico. No hay proyectos puramente numismáticos como tal, o hay muy pocos, ¿no? En España. Y fundamentalmente en Sevilla casi todos los proyectos han sido con el Departamento de Física, el Centro Nacional de Aceleradores. De hecho, el proyecto de Tomares, que apareció en un momento un poco complicado, porque aparece en el año 2016 cuando la profesora Francisca Chávez Tristán ya no tenía tiempo para dirigirlo. Bueno, pues los investigadores principales pues son un físico y un miembro del Departamento de Arqueología, con lo cual, o sea, es un trabajo muy duro explicar muchas de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? En este sentido, y es uno de los temas que creo que vamos a sacar a continuación, pues, bueno, ha sido fundamental la colaboración con el Museo de Prehistoria de Valencia, con Manolo González, para poder abordar ese tesoro. Y bueno, sí, ya lo ha comentado también Albert, gran parte de mi investigación se ha realizado, bueno, creo también por coincidencia en el tiempo. Cuando yo defendí la tesis fue 2006, fue un periodo de crisis, como sabéis, a partir del año siguiente. Y entonces las oportunidades pues las he tenido gracias a la Casa de Velázquez primero, he estado como Fernando en la Biblioteca Nacional, catalogando grandes colecciones, ¿no? Lo que ellos llaman la colección del periodo de las migraciones. He tenido otras estancias en otras universidades como Princeton para hacer alguna catalogación de colecciones. Y bueno, ahora participo con Anthony Hosteen y varias universidades de Italia, Francia y del norte de África en este proyecto, ¿no?, sobre la moneda del Mediterráneo. Y bueno, yo creo que... Muchísimas gracias. Manolo. Buenos días. Mi trabajo es de conservador en el Museo de Prehistoria de Valencia. Supuestamente mi perfil de conservador es numismático, pero en la práctica eso se ajusta poco a la realidad porque el día a día no me permite realmente dedicarme a algo de todo, casi menos numismática. Y cuando me dedico a la numismática en el museo, viene a ser un perfil de gestor numismático más que de técnico numismático. Es decir, al final, que esto es una cosa que deberemos hablar esta mañana, en este puesto que ocupo, lo que antes era un perfil más técnico se ha convertido en un perfil más administrativo, que carga la semana con tareas que son puras de gestión. Entonces, eso no es una cosa agradable. Debo decir también que en el museo que trabajo, que claro, el Museo de Prehistoria de Valencia efectivamente es un nombre poco acertado para el material que estoy trabajando, con lo cual las bases son muy endebles para intentar darle un poco de, no sé, salida
a explicar a los que tenemos por arriba que es importante. Pero sí que creo que es bueno que el museo tiene un tamaño medio. Es de la Diputación y eso, viéndolo en el largo plazo, ha permitido quizá moverse con cierta libertad en el ámbito de la investigación, que es el tema que nos trata, es decir, y investigación digital. ¿Qué pasa? Que un museo más pequeño a lo mejor no tiene capacidad económica para hacer lo que le gustaría hacer y un museo muy grande no tiene opción de votar sobre lo que le gustaría hacer ni proponer lo que le gustaría hacer. Entonces nosotros tenemos una cierta capacidad presupuestaria y sorteando pues, al personal un poco de la administración de la Diputación pues se pueden conseguir cosas. Entonces creo que está bien el nivel digamos, administrativo en el que se encuentra el museo. Con lo cual, el día a día sí que es importante una cuestión, para entrar ya en el tema de la mesa, que es, desde la perspectiva de un conservador de museo, tenemos materiales y, efectivamente, esos materiales son los que son objetos de proyectos de investigación, con lo cual tenemos una relación fluida especialmente con la Universidad de Valencia. Y este sería un punto también crítico a tratar, el tema de la relación entre museos y universidades, que yo creo que tiene muchos puntos de luz y muchos puntos oscuros. Me preocupa también la cuestión, que es muy importante, de la capacidad de los museos, de la capacidad legal de los museos para investigar. Los museos no están reconocidos como centro de investigación, con lo cual el Museo de Prehistoria de Valencia no puede solicitar ningún proyecto de investigación. Tampoco me voy a mojar en si eso es bueno o malo, porque eso tiene también sus luces y sus sombras, pero es una realidad. Es decir, estoy aquí en una mesa de investigación, con lo cual la investigación que podamos hacer no tiene un reconocimiento a priori desde lo que es la administración, porque el museo no es un centro donde se investigue. Y finalmente, lo que creo que me preocupa también mucho ahora es que algo comentamos ayer por la mañana, es investigar al final, hoy día, de una forma o de otra, es digital. Y lo digital tiene un problema de fondo que es la sostenibilidad. Y es una cuestión que se encuentra en las bases mismas de cualquier movimiento de investigación que se genere en la actualidad, porque el papel está muy ordenado, pero lo digital no está tan ordenado. Con lo cual, yo creo que esto es un punto que también sobre el que cabe reflexionar en profundidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, terminada esta primera ronda de presentación y de enfoque de los temas, vamos a entrar ya en las tres franjas, en las tres propuestas que hemos considerado importante de trabajar. La primera, el profesor ahora González ya nos introducía un poco, es de que investigadores, todos hemos visto, todos conocemos, los hay en los museos, los hay en la universidad, no hay ningún problema, todos estamos aquí y todo es perfecto. Pero se da la paradoja de que los proyectos legalmente, normativamente, pues los otorga el Ministerio y los centros de investigación son las universidades, no los museos. Un museo, en principio, como decías, pues no se dedica o no está reconocido como centro de investigación. Entonces, esto nos lleva a ver que en la práctica pues en los proyectos participan investigadores de los museos, lo dirigen lo participan también investigadores de la universidad, no hay ningún problema porque hay esa colaboración, pero el marco legal no ampara, no regula muy bien todo esto, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a plantearnos es un poco pues esta paradoja y si hay que proponer como una especie de reforma, diríamos, legal, ¿no?, de este tema, que algunos museos, quizá no conviene que sean todos, pero los que tengan esa voluntad o esa capacidad puedan acceder a ser pues centros de investigación, o a lo mejor pues no hace falta. Entonces ese es un poco el tema de esta primera franja, que intervendrán ellos, y también pueden intervenir pues el personal que está aquí asistiendo, pues interpelándose y aportando lo que sea conveniente. Por tanto, muchas gracias y si queréis, sí, ya podéis vosotros, y también pidiendo la palabra, pues yo ya iré, si hay interpelación. Pues Manolo, tú que has empezado un poco... Sería una pullita a la universidad ya de entrada. Somos minoría, aquí son 3 contra 2, ¿vale?
La experiencia del museo es que las solicitudes de investigación se atienden constantemente. Pero ahora mi reflexión es, y no voy a hablar de numismática, voy a pensar en los proyectos de prehistoria de la Universidad de Valencia. Solicitan una y otra vez los mismos materiales para verlos por arriba, por abajo, de lado, un año tras otro, década tras otra. En el título del Congreso tenemos transferencia. Los proyectos normalmente no transfieren los resultados de la investigación a los museos que custodian los objetos. Con lo cual el museo tiene que investigar para ver si la termoluminiscencia ha dado 12.000, 14.000. Con lo cual yo propondría una primera reforma en los proyectos de investigación, que es la obligación no de comunicar por Twitter ni Facebook, sino de comunicar al museo por escrito los resultados de analíticas o proyectos que se relacionen con los materiales depositados en los museos. Sí, sí, por favor. Bueno. Ay, perdón. Digo, no me he quedado sin tiempo porque no he empezado. Es como disuasorio, esto es un aviso, es un aviso previo. Es un aviso a navegante, pero bien, brevemente, aunque eso cuando se dice es malo, al hilo de lo que comentaba Manolo, tiene toda la razón del mundo. Yo, desde un punto de vista personal, porque muchas veces, más que una superestructura que hemos visto ayer en otras conferencias, que no la hay, pues son las relaciones personales, ¿no? La amiguitia entre, si te llevas bien con personal de museos, avanzas, y si no te llevas bien, no caes bien o has tenido algún problemilla, estás sentenciado. Bueno, estás sentenciado porque no tienes esa facilidad para acceder a esos materiales. Empezando casi por el final de lo que ha dicho Manolo, pues en algunos museos en los que yo, o colecciones museísticas en las que yo he trabajado, antes de la digitalización, pues te obligaban o te recomendaban que la publicación que has hecho le mandes una separata para que la tengan archivada y vean más o menos de qué ha tratado esa investigación, y puede incluso contribuir a la mejora de la clasificación o no de los materiales. Y luego, por último, efectivamente, bueno, en la Junta de Andalucía, tanto para museos como para otro personal, ahora sí, pero durante bastantes años, los conservadores o investigadores del IPH, del Instituto de Patrimonio, no podían participar en proyectos de investigación. No es que no quisieran, no es que no le contara para nada, es que no podían. Entonces ahora, legislativamente hablando o normativamente hablando, se ha abierto esa posibilidad, y evidentemente hay o debe haber un enriquecimiento muy grande. Pero sin duda alguna, la colaboración entre los museos, quizás salga el tema de las prácticas, pero en fin, desde el punto de vista de la investigación pura y dura, es fundamental, porque no solamente se trata de colecciones antiguas con o sin procedencia, sino que hay algunos museos donde las colecciones se van engrosando, se van acrecentando con materiales que vienen de excavación. Y ahí, por último, en algunos casos, pues lo conveniente, no sé si se tratará, o en fin, surgirá, bueno, pues antes de que lleguen las piezas a los museos, a lo mejor en algún caso, no sé si confesarlo, ¿no? Uno actúa como de intermediario, haces el estudio preliminar o el estudio y luego ya se deposita, bueno, vuelven al arqueólogo que lo ha excavado y lo depositan en el museo, porque muchas veces los plazos administrativos o la amiquitia o no tanta, ¿no?, con el personal del museo, pues impide o ralentiza el acceso a esos materiales. Pero en cualquier caso, yo tengo una muy buena colaboración con los museos. Muchas gracias. Por la cuenta que me trae, insisto en ello. Ruth, no sé si puedes explicar con Tomares, quizá, que es un ejemplo. Bueno, sí, precisamente, bueno, cuando se descubrió el tesoro de Tomares, la directora del museo de entonces, Ana Navarro, se implicó muchísimo y bueno, avanzó. Los primeros pasos del tesoro fueron, bueno, muy bien, ¿no?, en colaboración
cuando todavía no había convenio, por ejemplo, entre la Universidad y la Junta de Andalucía, cuando no había tiempo para hacer el proyecto y tener financiación. Y, sin embargo, ella rascando de un sitio, porque cuando se quiere se hace, ¿no? También, otra pullita a los museos, ¿no? Que hay veces que, dependiendo de esa relación más personal o no, pues hay más ayuda. Ana Navarro desapareció del museo, bueno, pues se fue a Italia, ¿no? Por cuestiones laborales y personales. Y para la nueva dirección, esto no se graba, ¿no? La nueva dirección, el Tesoro de Tomar es solo uno de los elementos, miles de elementos más que tienen en el museo. Es un ítem, es como un conjunto. Entonces, bueno, pues ya la cosa se complica un poco. Además, esta incapacidad que tienen para investigar a veces crea fricciones, ¿no? Entre los investigadores de la universidad y el museo. Muchas veces reivindican, ¿no? O sea, lleváis tantos años y todavía no nos habéis dado ni una separata de lo que habéis hecho. Eso pasa, ¿no? También es un poco por desidia y por despiste de la universidad, ¿no? De la parte universitaria, sí. Bueno, ahora parece que estamos en cambio. Bueno, también, como digo, el Tesoro de Tomares no ha sido solo difícil explicar a los investigadores principales, que no son numismatas, cosas tan básicas como el hecho de tener una financiación para un restaurador, que lo hablábamos esta mañana en el desayuno. Nos dicen, bueno, limpiad vosotros, así. Sino que también un poco a los propios directores del museo que nos decían, bueno, no vais a fotografiar todas las monedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cosas así como que para nosotros es el ABC, pues es muy complicado de explicar. Muy bien. Y yo continúo animando que, pues si entre los asistentes pues hay alguna pregunta o una intervención, pues yo animo a la participación. O sea, veo caras de personas muy implicadas y muy conocidas en el tema, que seguro que también pueden aportar o enriquecer esta visión, ¿eh? Pero tampoco se obliga a nadie, ¿eh? Bueno, pues podéis ir. Fernando, perdona. Al hilo de lo que dice Ruth, pues hay que tener en cuenta que no estamos aislados en el mundo y que la numismática para nosotros es muy importante, pero para otras muchas personas del mundo académico, de historia antigua, de prehistoria, de arqueología, no es más que una pequeña fracción del mundo académico. Eso para empezar, ¿no? Y puedo decirlo porque es amigo y porque siempre lo dice públicamente. Mi colega, antes profesor en Potsdam, el catedrático Pedro Barceló, decía claramente, aquí en Alemania la ciencia histórica está dividida en tres. En lo más alto está la filología, después tienes la epigrafía y por último, con un aprobado raspadillo, está la numismática. Esto como fuentes textuales se supone que la filología son las fuentes literarias a las que accedes directamente, no a través de fuentes secundarias. Entonces la numismática para un profesor universitario es algo bastante menor, por no decir muy menor. Eso sí lo tienes en cuenta. Y hay muchos también profesores, Fergus Miller, por ejemplo, que decía, cada vez que accedo a un catálogo de numismática me siento completamente perdido, no lo entiendo, ¿no? Entonces, dentro, no ya de la historia en general, de la historia moderna, contemporánea, cuando te presentas a una convocatoria para adquirir un proyecto, tienes que tener en cuenta quién te va a juzgar y no puedes presentar casi nunca un proyecto numismático centrado en la numismática. Tienes que o camuflarlo o añadirle muchas cosas o incluso poner la numismática en último término, ¿no? Por ejemplo, pues ahora tenemos la suerte, David Martínez Chico y yo, de publicar un libro sobre monedas, riquezas y tierras, un proyecto de la Universidad Complutense de un año, de estos que se dan con el Banco Santander. Bueno, pues monedas, riquezas y tierras. Y ahí pues metemos todo un poco para que se salve la numismática, que no es pura tampoco, sino que utilizamos para que se entienda un poco, se justifique, porque los organismos quieren luego resultados, ahora todo es pragmatismo, y quieren saber que la numismática no es todo. Y esto da lo mismo, un proyecto de 10.000 euros, que es este, o uno de 1,5 millones en las convocatorias serias ERA o ERC en Bruselas. La numismática no puede ser central si no quiere tener un proyecto financiado. Ahora, si quiere trabajar por amor al arte, eso también es... hay voluntarios en todas partes, algo muy normal en Inglaterra, que hay gente que sabe muchísimo, que además está jubilada y que voluntariamente
pues se dedica a ir a los museos a trabajar y se integra pues, en proyectos y te salva la papeleta. Yo, algunos de los mejores numismatas con los que trabajo ahora es Svante Fischer en Suecia. Él ha estado en Uppsala, en la universidad, ahora está fuera y es cuando mejor trabaja, cuando más tiempo tiene y cuando más realmente puede examinar todos los cuños, la historiografía de cada moneda y te hace un trabajo que yo ahora mismo no puedo realizar. Yo pude realizar eso hace años y ahora en la universidad todos sabemos lo que es un aluvión constante de tareas en las que las menores y más gratas son la docencia, porque ahí somos administrativos también, no solamente lo eres tú en el Museo de Valencia, y estamos asediados por una burocratización y una pseudopedagogía que no nos deja tiempo para nada. Estamos totalmente controlados por alumnos, rectorado, por el departamento, tenemos que justificarnos ante todo el mundo. Y entonces, naturalmente, pues los proyectos de los castillos de marfil en el aire, de la numismática, pues pasan por el tamiz de todas estas obligaciones, ¿no? Entonces, mi perspectiva es la de tener que contar con gente que está fuera de la universidad, que puede dedicarse a ello, de saber que no con dinero se hace todo, también se hace sin dinero, y que los proyectos, en caso de que te den dinero, tienen que estar, pues, no camuflando siempre, aunque también, sino poniendo a la numismática como un elemento más. Ese es el mundo en el que estamos ahora, ¿no? Los ojos de Perrault, me decía hace poco, se ha jubilado, gran numismata francés, director de la revista Veteren. Bueno, es que ya nadie hace tesis de numismática, porque las tesis ya no te conducen a nada. Antes, pues, tener un doctorado, tener una tesis te llevaba a algún sitio, hoy no. Y, bueno, pues dicen, no hemos vendido más que un volumen de Veteren en la última campaña de promoción. Claro, si no se hacen tesis, si no se venden los catálogos numismáticos o estudios de numismática, si la administración controla que no hagas numismática porque eso es demasiado técnico, pues, bueno, pues la aproximación al mundo de la numismática está siendo muy coartada, ¿no? Y eso estamos, yo creo que todos de acuerdo. Sí, bueno, un poco para no repetir, ¿no? El término mismo de numismática hemos tenido que evitarlo siempre en todos los proyectos de investigación. Claro, Tomares es numismática y es un proyecto, o sea, es como una excepción, ¿no? Porque la contundencia de un tesoro de 50.000 monedas, obviamente, bueno, pues tiene su prestancia, ¿no? Sin embargo, probablemente lo dan porque es un proyecto multidisciplinar en el que hay análisis, que muchas veces yo digo, todo el dinero se gasta en análisis buscando qué, o sea, no, a veces no, se hacen análisis, pero no hay catalogación, por ejemplo, ¿no? Sí hay, ¿no? Pero que bueno, que va como, ha costado muchísimo más comenzar la labor o que se le preste atención a que lo importante del tesoro, ¿no? Es saber qué tenemos y tendremos que catalogar primero, ¿no? Eso por un lado. Y después, la verdad es que cuando pides un proyecto de investigación es complicadísimo en el sentido de que el investigador principal tiene que ser conocido, catedrático. Después hay personas, por ejemplo, en el proyecto en el que estamos, Paquita Chávez, conocido por todos, está en el equipo de trabajo, que es como, bueno, el equipo no es el equipo investigador. Y es en ese momento, como decía Fernando, en el que tiene tiempo y que podría, y sin embargo, bueno, pues al final se relega, ¿no? Un poco también pasa, a mí ya lo sabéis todo, he tardado muchísimo en llegar a la universidad y solo pertenezco al equipo de investigadores desde el año pasado, o sea, siempre he estado en el equipo de trabajo, una cosa... da igual el trabajo que hagas en el proyecto, ¿no? Pero eso, bueno, pues es muy, a veces injusto y doloroso. Manolo. Sí, yo al hilo de lo que decía Fernando también de lo de Veteren, y no han vendido, no, claro, el mundo ha cambiado. Hay también que hacer ahí un giro copernicano porque... Y lo puedo decir porque además como estamos en el Museo de la Diputación, yo soy Museo de la Diputación, me siento cómodo aquí, somos primos, ¿no? Hermanos, ¿no? Esto es estar en casa. Yo tengo que reconocer que ya no leo lo que escribís. Hacéis artículos de numismática, pero yo ya no los leo. Antes los leía, ahora no, por este perfil que ha girado. Alguna cosa de Bartolomé es verdad que he leído, pero puntualmente, puntualmente. ¿Qué pasa? Que claro, ahí, por el giro que yo decía, también hay una cuestión importante, que es... en Valencia estamos ahora ahí creando un grupo que somos de la secta de los inventarios, y
y estamos creando adeptos a la secta de los inventarios, con lo cual hay un tema de fondo muy importante en todo esto y en relación con la base de cualquier desarrollo de una investigación, y es todo parte de la documentación. Uno se documenta y luego extrae sus conclusiones. Y en la mayor parte de los casos, o en muchos casos, y en numismática más, porque la numismática, la base de la numismática son catálogos de monedas, catálogos de tipos, catálogos de series. Si los catálogos de cualquier tipo son la base, los catálogos realmente son inventarios. Y eso es la base de cualquier avance ulterior. Puede que la numismática en las últimas décadas haya llegado a un punto en el que hay cosas que ya se han dicho y se vuelven a decir, y entonces a lo mejor ahí caben algunos temas, porque hay temas evidentemente mucho más trabajados que otros. Medieval está abandonado, no hay proyectos de medieval, y lo antiguo pues tiene su movimiento, pero cabe un replanteamiento también de intentar poner orden en la disciplina para generar contenidos que no, cuando puedo poner el ejemplo de moneda ibérica, porque moneda ibérica es lo que nos consume la semana, que no sé si sabéis, pero es el mejor proyecto de numismática digital mundial. Lo digo así entre comillas, pero no tiene discusión. Si alguien lo quiere discutir, te invito a que exponga sus razonamientos, pero no hay, estamos en un contexto internacional, vemos lo que se hace fuera y está muy bien elaborado el proyecto de moneda ibérica. Entonces, en realidad lo que pasa es que este tipo de proyectos, por ejemplo, permite decir, tengo una recopilación de tipos de moneda ibérica. Vale, muy bien, es un catálogo tipológico, pero ahora viene alguien y dice, yo quiero hacer el estudio de cuños de Bilbilis. No tiene que pasarse un año buscando material de Bilbilis, porque el material con un clic ya lo tiene. Y es cuando empieza a investigar con la base documental que resulta necesaria para avanzar. Con lo cual no es un tema de que el material, una vez documentado, tenga una sola salida. El material, una vez documentado, puede tener múltiples salidas y puede haber múltiples visiones o incluso un catálogo diferente por otro autor, y uno no tiene por qué invertir tiempo, que eso es lo más importante, en un trabajo repetitivo que siempre hemos hecho y que ya deberíamos dejar de hacer. El clásico ejemplo es la bibliografía, o otra vez, la bibliografía tendría que estar en algún sitio con lo cual sí que creo que hay un giro últimamente en el que en la numismática, muy dependiente de catálogos, tiene unas vías a trabajar porque están, claro, es una novedad en realidad, y entonces cabe invertir esfuerzos seguramente en muchos frentes para que esto pues vaya ganando adeptos. Perfecto, Bartolomé y luego Ruth. Aparte de corroborar que moneda ibérica es la mejor base de datos del mundo. Bien, pero dicho esto, yo quería hacer una pequeña apostilla a propósito de lo que ha comentado Albert y sobre todo Fernando, con la otrora importantísima escuela alemana de arqueología en general, que hemos vuelto un poco a casi a los principios, un estado ya intermedio, a lo que se leían en algunos manuales que creíamos en desuso, y es que la numismática para muchas personas todavía hoy vivas y sobre todo con poder de decisión es una ciencia auxiliar de la historia. Yo lo primero que digo en mis clases, hola, ¿qué tal? No sé cuánto, me presento, pero digo, la numismática no es una ciencia auxiliar de la historia, es una disciplina científica con plena valía y que se puede colocar para engonarse con lo que sea. Por ejemplo, la epigrafía, que es otro pilar hermano de la anticuaria y la base de la moderna arqueología, sin embargo, sí que cuenta con una mejor consideración que la numismática. Y eso, bueno, eso tiene sus explicaciones. Pero, en cualquier caso, lo que hay que insistir es en que incluso las humanidades, o sea, la digitalización, o sea, digitales pero humanidades. Es decir, el fin de las tecnologías es una técnica, no es un fin. La finalidad, evidentemente, es contribuir con sus catálogos o con lo que sea a hacer arqueología o numismática y en cualquier caso a historiar. O sea, el arqueólogo, los numismáticos somos todos historiadores. Esa es otra, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la historia antigua, en este caso, o medieval, pues no al numísmata, sino que al arqueólogo pues también se le tiene generalmente, ¿no?,
considerado en un estadio un poquito menor, ¿no?, que el que historia, ¿no? Tú trabajas, haz los catálogos y ya vendré yo a darle a esto un contenido. Y yo creo que eso es una cosa absolutamente errónea. Y por último, lo que decía Ruth, claro, el proyecto de Tomares, que es importantísimo, el segundo, ¿no?, porque ha tenido dos, y el segundo, el que está ahora en vigor, pues tiene una parte, ella quizá no se ha atrevido a decirlo directamente porque está dentro, desproporcionada de arqueometría. Pero seguramente por eso ha tenido, digamos, una puntuación o una consideración mayor de lo que de por sí se merecía. Entonces, eso pues también tenemos que reflexionarlo. Ya está. Gracias. Ruth, para alusiones y luego Manolo. Bueno, primero, ha tenido puntuación seguro, pero ha tenido mucho menos porque no había de humanidades prácticamente. Y, o sea, imagino yo que sobre el papel, numísmata, yo creo que Paquita estaba en el equipo de trabajo y yo que por primera vez estoy en el equipo de investigación y han considerado que era demasiado poco, o sea, que nos han quitado muchísimo presupuesto del proyecto. Pero bueno, quería decir un poco también sobre la disciplina, ¿no? Sí que es verdad que, y lo hemos dicho hasta la saciedad, que la numismática siempre se ha considerado una disciplina antigua, anticuada, oscura, ¿no? Y durante muchísimo tiempo la arqueología, y aquí, bueno, hay muchos, ¿no?, que lo han hecho, han intentado quitarse ese lastre, esa denominación, haciendo temas de circulación, de esto, de lo otro. El caso es que estamos en un momento en el que podíamos reivindicar de nuevo el método numismático y un poco lo que dice Manuel, o sea, nosotros necesitamos esos catálogos y es ese momento de reivindicarlo, hacerlo, creo que es un buen momento para la numismática, en el sentido de que nos vamos a quitar con ese lastre que es tener que volver a visitar todos los museos del mundo para hacer cualquier tesis doctoral y centrarnos en lo que realmente queremos hacer todos, ¿no?, que es historia con este material o arqueología con este material. No sé. Muchas gracias. Manolo y luego Fernando. A ver, un par de cosas, como has dicho, lo de los catálogos. Hace poco tiempo estuvimos en los catálogos ayer, bueno, por enlazar con la mesa de ayer. Ayer hablaba Roberto, cuando terminó la mesa redonda, oye, ¿cuáles son los catálogos digitales de moneda romana? Pues es una cosa que a lo mejor si estamos muy dentro del tema los conocemos, somos conocedores de las herramientas, pero a lo mejor pues en general arqueólogos o gente que no esté familiarizada con contenidos digitales numismáticos, pues no son portales tan conocidos, incluso Moneda Ibérica, es decir, son cosas que, bueno, en nuestro día a día están omnipresentes, pero hay que ver, como dice Ruth, a ver cómo esto se puede comunicar al resto de la comunidad gestora de patrimonio para que lo tenga más presente. Y iba a poner ejemplo que este verano fuimos a un congreso de contenidos digitales de la red Daraya en Lisboa. Entonces hicimos un grupo numismático, que era la primera vez que gente que hacíamos contenidos digitales de numismática asistimos a este congreso de Daraya. Daraya es una red europea de contenidos digitales, es un poco la red de referencia de contenidos digitales. España no ha sido miembro de esa red hasta hace pocos años. Realmente ha sido de las últimas en incorporarse, pero toda Europa forma parte de esa red. Entonces, claro, uno llega a una reunión científica en un contexto de investigación de proyectos digitales y dice, ¿qué voy a encontrarme aquí? Entonces, efectivamente, la numismática llega como un poco un añadido muy modesto. Nadie conoce que eso existe. Ninguno de los que fuimos allí presentamos nada porque íbamos allí a mirar qué pasaba. Y para nuestra sorpresa, lo que nos encontramos en la reunión europea de contenidos digitales fue bastante sorprendente, porque supuestamente es contenidos digitales, patrimonio, y al final aquello era una reunión casi de filólogos y análisis de textos, transcripción de textos. Dices, esto es todo lo que da el espacio digital. Y luego cosas muy sorprendentes de, no sé, cuando vas hablando con la gente y dices, pues yo he hecho un 3D de un edificio, y dices, bueno, pues vale, muy bien, está el color muy bien, no sé.
Entonces, uno esperaba más recorrido a nivel patrimonial de contenidos digitales y lo que se encuentra es muy focalizado en temas de análisis filológico. Lo que hablábamos, supuestamente nuestra deducción fue que cuando empieza todo el mundo, un poco el ámbito digital a tener posibilidades, claro, lo más fácil hace 20 años o 15 era trabajar con textos por las capacidades computacionales. Con lo cual, yo creo que se ha fosilizado un poco ahí porque no hay realmente una dinámica que la numismática sí que tiene y que también hace una semana el conservador de la colección antigua del British, yo le preguntaba, claro, estábamos en una reunión de numismática digital y él, digo, oye, de todas las colecciones que tenéis en el British, ¿hay movimiento, proyectos de investigación para generar comunidades digitales, para agregación de contenidos, para cosas que tengan un poco este perfil? Él decía, no tengo noticia que ninguna otra colección del British tenga un tratamiento al mismo nivel que está teniendo en numismática. Y entonces, al final, también uno se da cuenta que la numismática está muy bien posicionada porque tiene un plan de trabajo digital, pero fuera de la disciplina no es tampoco demasiado conocida. Entonces, ahí también hay un trabajo que hacer. Muchas gracias. Para cerrar, Fernando. Sí, bueno, yo soy una fan de la digitalización. He participado en el Museo Británico durante 6 años digitalizando, me ayuda muchísimo, pero también hay hándicaps. Por ejemplo, muchos museos y muchas bibliotecas antes atraían a investigadores para que pasasen una estancia, ¿no?, en el Británico o en el Smithsonian o en la biblioteca de Oxford o de Cambridge. Había bofetadas, cartas de recomendación, te pasabas 3 meses. Ahora muchas veces te dicen, bueno, ¿para qué vas a ir tú a este sitio si está todo digitalizado? Y hay una especie de esquizofrenia entre el disponer al alcance de todos los materiales y querer invitar para que sigas promoviendo el dinamismo de estos centros, ¿no? Ofrecer todo y no tener que ir y al mismo tiempo invitar para ir. Hay muchas bibliotecas y algunos museos en los que me consta que están un poco decepcionados porque ya no hay gente que venga allí. Antes, pues, el hablar con los conservadores, con la gente que estaba allí, que visitaba, era fundamental, porque la numismática no es una ciencia completamente técnica, tiene mucho de arte. Esta moneda será merovingia, es visigoda, es del 510, es del 515, comparemos con este otro mundo, ¿no? Entonces, ese mundo mucho más vivo, más personal, yo lo veo en decadencia, en parte por esta digitalización, y luego también a la hora de pedir proyectos. Antes era muy fácil rellenar, os voy a tener que pasar el primer año y medio recolectando información, ya sabías que tenías segura esa parte del proyecto, ¿no? Ahora, como te dicen que también eso está resuelto, pues tienes que empezar a pensar más en términos no numismáticos, a mí eso me ha pasado, ¿no? Con lo cual, estás tú mismo devaluando a la hora de pedir un proyecto la parte técnica, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de esta digitalización, pero hay una parte fabulosa y otra parte en la que la parte humanística y la parte también de facilidad para pedir, cualquiera que pida un proyecto sabía que ahora te piden cronogramas, el antecuen, el postcuen, el con quién, vamos, un seguimiento espectacular, ¿no? Aunque sean 10.000 euros que te dejas, cuando te dan el proyecto, a mí me ha pasado casi mejor que no te lo den, porque la cantidad de tiempo que vas a emplear en justificar todo por triplicado es tremendo, ¿no? Entonces, esta parte antes que era fácil de justificar, ahora ya no lo es. Perfecto, muchas gracias. Tenemos 2 palabras pedidas. Sí, bueno, yo a colación de lo que comentaba Manuel, bueno, nosotros trabajamos con más tipos de patrimonio que no solo numismático. ¿Se oye bien? Quizás si se acerca un poco. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando con gente que trabaja en otro tipo de patrimonio y, bueno, tuvimos una conferencia por el 25 aniversario de Dédalo en octubre pasado, en el que, por la idiosincrasia del proyecto, es muy multidisciplinar. O sea, había gente de memoria, había gente de arqueología, había gente de etnología. Y lo que quería transmitir es que hubo gente de allí que se quedó con el método que vosotros estáis gastando y con el plan que vosotros tenéis y que no es conocido. O sea, la numismática sí que tiene un plan para decir agregadores internacionales de contenidos, de patrimonio, que las otras disciplinas no tienen. La numismática tiene un método de digitalización, un método de reuniones, un estándar que es nomisma, que las otras disciplinas de patrimonio no tienen. Y que esto no está llegando. O sea, sí que tenéis algo que aportar importante
con el tema de digitalización que no se está transmitiendo. Pero sí que podéis, yo creo que estáis en muy buena posición. O sea, corroborar lo que dice Manolo, estáis en muy buena posición de poder decir, hey, estamos avanzados en esto, en humanidades digitales estamos avanzados. O sea, no os quedéis cortos. Quizás falta comunicación con las otras disciplinas, pero no estáis mal. No estáis mal. Muchas gracias. Luego hay otra palabra, Paloma Otero. Y con ella, si hay algún texto, cerraríamos esta primera ronda. A ver, yo quería acompañar un poco a Manolo como museo, porque Albert no puede decantarse mucho, que para eso está de moderador. Bueno, para que no lo sepa, yo soy del Museo Arqueológico Nacional, ¿vale? A ver, los museos no tienen la capacidad legal de solicitar proyectos de investigación. Eso no quiere decir que el museo no investigue, y eso hay que dejarlo claro. El marchamo del I+D+I es muy importante, los proyectos se financian con dinero público y eso no lo puede hacer un museo. Afortunadamente, también os lo digo, porque como dice Fernando, es una pesadilla solicitar proyectos y gestionar proyectos. A mí hasta casi me da alegría no tener que hacerlo. Pero eso no quiere decir que dentro del museo no se investigue, porque hay una investigación también básica que a veces se obvia. O sea, para que esos proyectos funcionen, el museo tiene que hacer un trabajo previo. Y ese trabajo también es investigación. La documentación de las colecciones, la catalogación de las colecciones, la confección de los inventarios, eso no lo hace el proyecto, eso lo hace el museo, porque para poner a disposición del investigador el material, ese material tiene que estar controlado y tiene que ser conocido, que es como nosotros protegemos las colecciones y las conservamos. Eso es lo primero. Lo segundo, los inventarios digitales son muy importantes. Y todos los repertorios tipológicos ahora mismo son fundamentales porque además para nosotros mismos nos facilitan mucho la tarea de identificación de a lo mejor de series y catalogación de series que no son tan conocidas. Ahora bien, se nos olvida la materialidad. Seguir tocando piezas es importante porque hay cosas que no se ven en las fotografías y hay cosas que se tocan. Y eso te habla mucho de la vida de las propias monedas. Ahora se nos llena la boca con la multidisciplinariedad. A ver, que eso no lo hemos inventado ahora. Desde toda la vida, desde hace ya décadas, el numismata que estaba mirando la moneda en sí misma y solamente se fijaba en la moneda en sí misma ya no existe. O sea, los estudios son estudios multidisciplinares por necesidad. La catalogación de las colecciones también lo es. Entonces, no hay que olvidar que hay que tocar. Ahora ya no se hacen tantos estudios de cuños, a lo mejor, pero estudios de cuños son necesarios ver todos los materiales que se conocen. La evaluación del volumen de una emisión de moneda antigua y de moneda medieval, aunque eso se hace menos, porque hasta ahora la investigación en moneda medieval ha ido por otro derrotero. Pero todo eso necesita conocer material. Entonces, aunque moneda ibérica es la mejor base de datos del mundo mundial, no recoge todo el material porque es imposible. Al final la visita, lo que son piezas. Claro, entonces al final es necesario que el investigador siga trabajando con la materialidad de las colecciones. A nosotros nos sigue llegando gente que necesita trabajar con las colecciones. El problema no está tanto a lo mejor en el proyecto, que también, sino el problema está en que antes lo que se hacía con las tesinas o con las tesis ya no se hace de la misma manera, porque el enfoque de los trabajos de fin de grado, fin de máster y demás, no está tan enfocado a estudiar colecciones, sino a elucubrar sobre la vida. Y eso lo vemos nosotros con la gente que viene de prácticas. Entonces, ahí hay, digamos, distintos temas. Y tenía alguno más en la cabeza que se me acaba de olvidar, así es que... Sí, gracias. Y entonces, para ir cerrando, por alusiones, vale. Manolo y la profesora Arévalo, y cerramos esta primera ronda. Muy brevemente. Al principio, cuando he dicho también lo de la capacidad legal, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, yo he dicho que había luces y sombras. Yo no quiero un proyecto de investigación en el museo porque la Diputación colapsa. La Diputación colapsa. No puede gestionar la Diputación un proyecto de investigación, en ningún caso. Estoy de acuerdo contigo al 100%. El tema es que también eso tiene sus matices. En el proyecto Moneda Ibérica, la financiación de Moneda Ibérica es un proyecto del Ministerio. Y la financiación dice, necesito 3 socios europeos. Entonces,
los socios europeos eran España, Francia e Inglaterra. Universidad de Oxford, Biblioteca Nacional de Francia, Universidad de Valencia. Pero podía haber un segundo socio español, el museo. Y el museo no teníamos que hacer faena, simplemente teníamos que decir, el museo se apunta. Y perdimos bastante dinero porque el museo no se podía apuntar a eso y no hubiéramos hecho ninguna faena. Entonces, no es solo que el museo quiera pedir un proyecto, es decir, no se puede poner ni como colaborador, con lo cual, en el caso de Moneda Ibérica, perdimos financiación y se hizo a 3 en vez de a 4, porque el museo dice, no os podéis poner. ¿Y quién ha hecho la faena? Pues el museo. Pero... Sí, directamente. Claro. Para decir que sí, en relación con la disposición transitoria de la ley de ciencia del no sé qué porras, sí que se puede, y entonces reevalúan. Es un absurdo. Claro, además, a ver, también hay un tema, es decir, yo no estaba en el museo como institución, pero como investigador a título personal te puedes poner, depende de lo que piense el ministerio, porque a mí me han tirado de 2 y me han dejado estar en 2. O sea, que depende de quién vea el papel, dice, ¿este pasa o no pasa? Con lo cual, ahí estás expuesto a lo que decida el funcionario de turno. Pero bueno, para terminar, estoy también completamente de acuerdo con lo de la materialidad de las piezas, pero claro, se abre un mundo de posibilidades con el tema de tener los contenidos. Ayer estaba hablando con Fátima. Fátima tiene el proyecto de los Felus. Fátima no ha venido a Valencia a verlos porque yo le he dado acceso a la base de datos y desde Madrid lo ha visto. Se ha ahorrado, porque se los conoce de memoria, entonces hay también muchos matices, hay muchos grises, es decir, se ha ahorrado un viaje y si tiene que venir a ver algo ya lo verá, pero de momento dice, ¿tienes 70? Los ve en la base de datos, dice, no me interesa tu material. Acceso a las colecciones. Muchas veces lo que se pide, los proyectos te los piden para asegurarse ese acceso a las colecciones, cosa que también habría que discutir, porque muchas veces quien pide el proyecto no es consciente de lo que está pidiendo. Ni de nuestras propias limitaciones. Por ejemplo, el acceso a la base de datos. Nosotros no hemos dado acceso a la base de datos porque no podemos legalmente dar acceso a la base de datos a nadie que no sea, bueno, como grito mucho, Bueno, ahí no podemos dar acceso a la base de datos a nadie de fuera. pues hay que revelarse. Eso, por ejemplo. Ahora bien, estamos en ese proyecto, con lo cual el acceso a las colecciones, ahí está. O sea, también esto lo digo para que quien quiera pedir proyectos sea consciente de que a veces pide cosas que son imposibles, ¿no? O como uno, pues es que queremos digitalizar toda vuestra colección de moneda hispánica. Ya muy bien, pero es que no la podéis digitalizar como os dé la gana y son 16.000 piezas. Entonces nadie sabe que son 16.000 piezas, a lo mejor. Bueno, no lo saben porque no lo miran, porque si lo miran y preguntan se sabe, ¿no? Entonces hay cosas inviables, pero que consideran lo que ayer os decía del cuarto y mitad. Pues consideran que uno va al museo y tira así, ¡pum!, ¡hala!, cuarto y mitad de chope. Hombre, no, es que el proceso es mucho más complicado que eso. Y al final necesitas la colección del museo. Depende, a veces sí, y a veces Hombre, no. según el proyecto que hagas, Claro. pero al final la acabas necesitando. Claro, al final vas y consultas porque... Claro, y siguen viniendo investigadores. Las bibliotecas es distinto, porque ahí sí que la gente se ha acostumbrado, sobre todo desde la pandemia, que lo que no está en la red no existe. Con lo cual te pierdes la mitad de la investigación. Las colecciones son la colección del Museo Arqueológico Nacional. No, entonces, pero si tienes que ir a Alicante a ver 3 monedas, que no sabes cuáles son, pues a ese viaje... Hombre, ya, pero Por bueno, eso dice a ver, que hay matices, claro. acordaros cuando hacíamos el tour. Pues Tendremos hacías que el ir tour, cerrando, porque hacías si el no, no tour, quedará tiempo porque para tenías las que hacerte tu propio siguientes catálogo. franjas. Si yo no me meto con la vía digital, me parece una cosa maravillosa para transferir conocimiento y para solucionarnos la vida, pero que detrás de esa vía digital, y Manolo lo sabe, hay un esfuerzo previo. No se hace solo. Esto no lo hace la inteligencia artificial. El montar una base de datos como Moneda Ibérica o como montar, a ver, las bases de datos, en este caso, del Ministerio de Cultura, que se hacen a través de un portal que se llama CERES, que es la parte visible de nuestra base de datos. No toda nuestra base de datos está visible al público, entre otras cosas porque no todo está fotografiado. Esa base de datos no se hace sola, esa base de datos la hacemos los propios del museo, hay que fotografiar, hay que meter toda, hay que catalogar, hay que meter unos datos básicos en la ficha y museos en general, como el mío y como otros, son museos, o como el de Lugo, son museos genéricos, donde la numismática ocupa un lugar, pero no es lo único que hay. En el caso del Museo de Prehistoria de Valencia, han podido gestionar una base de datos que funciona de forma paralela, digamos, imbricada con el resto del museo, pero que gestiona materiales de manera diferente. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos una ficha genérica que luego
tiene una salida de datos que sí adaptamos a la salida de datos numismáticos. Allá por 2006, me parece que fue, la primera base de datos digital que se creó en España fue la del siglo IX en Grecorum, con nuestros propios medios, que tienen muchas limitaciones. Pero bueno, se hizo, fue una vía de entrada. A lo mejor ahora eso pues parece pobre, pero es que no siempre se puede hacer lo que se quiere. A veces hay que adaptarse a lo que se puede hacer. Paloma, muchas gracias, pero hemos agotado el tiempo, porque si no, no podremos seguir con el tiempo previsto. No, muchísimas gracias por la intervención, que así ha dinamizado también y ha enriquecido, ¿no? Bueno, entramos en la segunda ronda, y la segunda ronda es plantearse un poco la comparación, ¿no? Estamos aquí, pero ¿qué pasa afuera? Tenemos personas, afortunadamente, ponentes que conocen muy bien lo que pasa en el extranjero, lo que pasa aquí, y el reto quizá, pues no sé, los proyectos europeos, todo esto cómo está, un poco es este tema de la visión comparativa. Pues Fernando, gracias. Pero no es un mundo unificado, no es lo mismo Suecia que Francia, que Inglaterra y las distintas regiones, ¿no? Pero por hablar de lo que más conozco, que son 3 o 4 países en Europa, yo diría 2 cosas. Primero, que el apoyo institucional y político es determinante muchas veces. Por ejemplo, pues la Treasure Act del 96 en Inglaterra se hizo porque Roger Blunt estaba detrás, y porque tiene unos contactos políticos, y en el Parlamento forzó esa ley, que es la que ha hecho que haya un boom de material en toda Inglaterra, que el detectorismo no es que esté consentido, es que está alentado, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una cantidad de tesoros al cabo del año impresionantes. Yo trabajaba en el británico, éramos 18 voluntarios que teníamos nuestro nombre en el staff y todo, estábamos trabajando allí como un factory system, ¿no? O sea, con miles y miles y miles de monedas, pero que no dábamos abasto. Además, esos tesoros, una vez que los catalogabas, desaparecían. Y desaparecer quiere decir pues, que algunos se vendían, que otros desaparecían del rastro, ¿no? Entonces, bueno, pues Roger Blunt, Treasure Act, apoyo político, discusión en el Parlamento. Esto no sucede en otros países. Quien quiera que conozca Francia, Suecia o Italia, el panorama es completamente distinto. Con lo cual, bueno, pues ¿por qué Inglaterra tiene el dinamismo que tiene? Porque tiene una gran tradición, porque la numismática está muy bien vista, porque hay 6 grandes centros, ¿no? No solamente está el británico, que no es el más importante, está el Asmolean, está Cambridge, está Glasgow, Warwick, hay universidades que compiten entre sí, pero bueno, pues hay un interés enorme, ¿no? Y el apoyo institucional, universitario, político es fundamental. Yo creo que no hay ningún país como Inglaterra, ni siquiera Estados Unidos, en el que la numismática sea tan fundamental. Como decía Bartolomé, ahí la numismática es considerada no como ciencia auxiliar, sino como ciencia. En fin, hay continuamente canales de televisión hablando, conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un modelo que yo miro con envidia y con admiración, ¿eh? Francia está muy lejos de ello y todos los demás países pues también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa afuera? Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Suecia se parece mucho más a Italia, aún siendo un país germánico, que a Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues en el extranjero no están todos tan bien como querríamos. En España estamos bastante bien en muchas cosas, pero la burocratización, ¿no?, omnipresente en este país hace pues difícil acceder a lo que es pues, no solamente los materiales, sino a la divulgación de lo que se encuentra y la visibilidad, ¿no?, o la trazabilidad de todas las colecciones. Pero bueno, claro, es que Europa o el mundo occidental no es un unicum, ni es algo compacto. Entonces, si comparamos con Inglaterra, pues no estamos tan bien. Si comparamos con Francia, estamos en una situación bastante similar. Eso iba a decir, simplemente para apuntarte un poquito, y por lo poco que conozco, o sea que tampoco... la burocratización en Francia es también grande, pero tienen una capacidad muchísimo mayor que nosotros para saltársela. Se saltan, sí. Sí, o sea, hay muchos, o sea, por ejemplo, la relación entre la Biblioteca Nacional y la Universidad de Orleans. Yo he visto cómo uno se llevaba las monedas para hacerle análisis sobre la marcha. Eso aquí es impensable. O sea, ahora mismo estamos intentando mover 30 monedas de Sevilla a Madrid para hacerle análisis de LIPS, y que lo comentaba ayer María Alcaide,
Y bueno, no solamente nos piden toda una serie de papeleo, sino que la tasación de las monedas, que no es mucho, o sea, porque creo que no sé si eran 300 o 400 euros, sin embargo el traslado en coche, bueno, se nos iba a 2.000 y pico euros, casi 3.000. Entonces, bueno, eso... Seguro, seguridad, coche, comida del chofer, entonces, bueno, se nos va. Y eso sí que, por ejemplo, en Francia no pasa. La relación entre la universidad, por ejemplo, y las colecciones hay una burocracia, pero mucho más flexible. Gracias. Manolo, no sé si con lo de los proyectos, la visión internacional y demás. Claro, ahí en realidad hemos tenido suerte porque fue en Glasgow, hablábamos ayer, que fue la primera vez que en un congreso internacional de numismática los americanos dijeron: vamos a empezar con los tesoros griegos, un proyecto de digitalización, de inventario digital. Eso es lo primero que yo recuerdo como toma de contacto con un proyecto así digital de envergadura de inventarios. Con lo cual, en 2010, 2011, no hace tanto, empezaron a generar una dinámica de generar catálogos y se creó una comunidad, empezaron a moverse especialmente la American Numismatic Society, ojo, porque la American Numismatic Society es una entidad privada. Aquí estamos los museos, las universidades, pero al final la la Sociedad Numismática Americana es la que ha movido todo el cotarro de la numismática digital. Es la que se encuentra en el... Sí, yo estoy... Claro, También, a ver, claro, yo no estoy diciendo que sea bueno ni mal, estoy diciendo que son los americanos los que empezaron a hacer un plan al que luego nos hemos adherido todo. Entonces se crea una comunidad, Londres, París, Alemania, Berlín, todas las grandes colecciones europeas, se crea una red de cómo estructurar los contenidos numismáticos. Y eso está muy bien, y con reuniones anuales se va decidiendo cómo avanzar en el frente de los contenidos digitales. Entonces, está muy bien porque, al final, las grandes colecciones están viendo cómo compartir sus colecciones, cómo generar proyectos en común, cómo utilizar un lenguaje común. Y eso está muy bien. ¿Qué pasa? Que en perspectiva por lo que es extranjero o lo nuestro, efectivamente lo que ha pasado a lo largo de la historia es que todos los catálogos de la moneda antigua mediterránea se han hecho en el norte de Europa. En realidad hay alguna cosa en Italia, no sé, en Grecia no conozco, pero en realidad nunca los catálogos de referencia de las producciones monetarias antiguas se han hecho en el Mediterráneo, salvo excepciones. Y en el espacio digital, Moneda Ibérica es un hito porque es el primer catálogo digital de una producción mediterránea. No, la moneda griega, la moneda romana se está haciendo desde Inglaterra, Estados Unidos, copiando catálogos impresos. Y al final lo que sucede es que estamos todos en la misma dinámica, pero el problema que tenemos todos es el mismo. Es la colaboración con agentes tecnológicos, porque hay una dependencia tecnológica muy importante y que es una dependencia anual. Esto es como pagar el alquiler. No puedes ir por libre porque envejeces y te quedas desconectado de los cambios tecnológicos que acontecen. Con lo cual está pasando lo mismo. El proyecto de Corpus Numorum de Berlín pues necesita, lo comentaba el otro día la que lo lleva también, que tiene ese problema, que los proyectos de investigación en el ámbito digital ya tienen una dependencia que es algo que condiciona la sostenibilidad de esos proyectos. Muchas gracias. Entonces, para cerrar esta ronda, Bartolomé, y si luego alguien quiere intervenir, por favor. Gracias. Bueno, yo quería apuntar dos cosas, pero si solamente me da tiempo a una, abrir una nueva variable. Abrir una nueva variable a propósito de lo que se ha ido comentando, que es la necesaria colaboración de la iniciativa privada. Aquí se ha hablado de la American Numismatic Society. Yo, por ejemplo, estoy en unas excavaciones ahora en el yacimiento fenicio. Ha salido alguna moneda moderna, bueno, una moneda bajo imperial, en ambientes y tal, y luego unos fonderales públicos muy graciosos, me encantan. Y al lado de nosotros está la Universidad de Chicago, privada, con un aporte tecnológico, en fin,
unas excavaciones que evidentemente en su lado van a avanzar muchísimo y es un ejemplo del mundo que calificamos como de anglosajón. Evidentemente en Estados Unidos o en otros países hay universidades estatales, ¿no? Pero la diferencia y la movilidad y la facilidad que tienen para gestionar esos fondos, nosotros, eso está a años luz. Porque en nuestro caso, digamos, bueno, hispánico, francés, napoleónico, lo que sea, aunque suene un poquito serio, a la hora de transportar unas monedas o hacer cualquier cosa, se presupone que tú vas a robar o vas a venderlas. Y entonces, indubio, pues contra reo, ¿no? O contra investigador. Y tienes que demostrar con papeleos y con seguros y con cosas que son inasumibles, y eso en el mundo, en Inglaterra o Estados Unidos, pues eso se hace de una manera mucho más ágil y hay más medios y evidentemente se hace mejor. Claro, lo ideal sería un sistema híbrido, ¿no? Donde la colaboración privada, por ejemplo, de bancos, tú has citado Santander con tu proyecto, pues fuera más ágil, les desgravara más, ¿no? Y se pudieran hacer estas colaboraciones que redundarían en un avance sustancial. Luego ya por último, claro, se ha dicho el sur del Mediterráneo. Bueno, pues más al sur del Mediterráneo, yo que trabajo en Túnez, pues todavía estoy esperando un permiso para entrar en el Bardo a revisar unas cosas, tanto de Útica como de Cartago en los Numis, estos que son tan graciosos. Y todavía estoy esperando. Bueno, me quedan todavía unos años para la jubilación, pero bueno, o como dice Fernando, no soy sueco, pero bueno, cuando me jubile igual, pues me ha llegado el permiso y puedo hacer esa investigación. O sea, que están peor en otros sitios que nosotros, y sirve de triste consuelo. Bueno, para cerrar este turno, pues... Cosa pequeña y en relación con lo que han dicho ambos. Bueno, los tres. El American Numismatic Society a veces se dice, sí, pero es que es una institución privada, es privada pero también tiene financiación pública, y los conservadores de allí, bueno, dan clase, uno da en Columbia, dirigen tesis doctorales, quiero decir que es un poco ese modelo mixto del que hablaba Bartolomé, ¿no? Y que es, sin duda es necesario porque nuestra disciplina lo requiere. Yo creo que lo necesita. ¿Paloma? No, si esto es mínimo. Esto es, no se ha comentado, pero la American Numismatic Society ha otorgado la Huntington Medal a Ruth Pliego este año y creo que merece un reconocimiento público porque es la tercera persona aquí en España que recibe. La primera mujer. Eso es. Bueno, y para terminar, con un sentido positivo, vemos investigadoras reconocidas internacionalmente. La disciplina tampoco está tan mal, ¿no? O sea, hay que reivindicar, eso sí, y los primeros somos nosotros, que lo decimonónico de las ciencias auxiliares, pues como que no. Los museos, bueno, los propios investigadores de la universidad tienen el reto de hacerlo a su nivel y los museos también de cara al público en esa transferencia de conocimiento que tenemos que hacer de divulgación, etc. Y para acabar de cerrar en esa visión positiva, miramos al futuro y tenemos como ejemplo, ¿no?, de horizonte historiográfico la digitalización, que ha tenido un gran protagonismo o tiene en este congreso. Pues si os parece, para cerrar, hablamos de esa digitalización como futuro, bueno, presente-futuro, desde vuestro punto de vista en los proyectos. ¿Quién quiera? Pues Manolo. Ahí sí que hay un plan de futuro en relación con la financiación. Tenemos que volver al ejemplo de Moneda Ibérica. El Ministerio está invirtiendo dinero en proyectos digitales. La financiación de Moneda Ibérica es un proyecto, o fue un proyecto que duró 3 años. Es un esfuerzo de toda la vida de la Universidad de Valencia, de Pere Pau Ripollès, reuniendo un fichero analógico, digitalizando. Lanzas una web digital. A los 3 años ha acabado la financiación y esto es muy importante porque se está invirtiendo mucho dinero en proyectos digitales que posiblemente acaban en cajones, en una web que en 5 años desaparece, en un fichero que no se sabe qué difusión puede tener. Entonces yo creo que seriamente habría que elevar al Ministerio por los cauces adecuados
alguna nueva vía de financiación para la sostenibilidad de proyectos que a partir de los criterios que se establezcan puedan mantenerse en funcionamiento. Y esto es un frente nuevo que no existía, pero a nosotros mismos nos pasa que con pequeños proyectos son insostenibles. Pequeñas pruebas que hemos hecho hemos tenido que cerrar porque han servido en su momento, pero no desaparecen. Con lo cual, ahí hay un primer tema, que es el de la financiación, que es importante. Hay un ejemplo también interesante que no sería solo para proyectos, sino para el almacenamiento de datos. Hay un proyecto de la Universidad de Warwick y de Liverpool, que es el Racon Project, que creo que es un proyecto que son 2 millones de euros, financiado por la Unión Europea. Están haciendo analíticas de monedas desde el siglo II antes hasta principios del Imperio. Y están analizando miles de monedas de muchos museos, han venido también a Valencia. Entonces, como parte de ese proyecto, hay muchas analíticas que van a estar a disposición del público. ¿Y cómo lo han solucionado en Inglaterra? Pues en Inglaterra tienen el Archaeology Data Service, con lo cual ellos están en el proyecto comprometidos a todas las tablas con los resultados de las analíticas, incorporarlas a un repositorio público, de forma que estén permanentemente disponibles para el acceso de quien las necesite. El propio proyecto tiene que, eso no es gratis, no es sube el Excel, el propio proyecto tiene que pagar el Archaeology Data Service para que eso siga abierto. Es decir, que el proyecto tiene que destinar un dinero a que el repositorio se mantenga abierto. Entonces, claro, en esto los ingleses, como también estaba Fernando, ahí tienen siempre un buen plan de decir, claro, todo el trabajo no puede quedarse en mi portátil, en una carpeta. Los resultados están muy bien, pero también hay resultados en bruto de la investigación que deben estar disponibles de una forma permanente en público. Muchas gracias. La profesora Arévalo ha pedido la palabra. Sí, yo quería apuntar 2 cuestiones. Una sobre lo que comenta Manolo de la financiación y lo que comentaba Alex de la sostenibilidad de todos estos proyectos digitales. Yo creo que la solución la tenemos nosotros. Otra cosa es que lo queramos ver y que lo queramos aplicar. Se ha hecho un gran esfuerzo, efectivamente, en montar esta serie de proyectos digitales. El Ministerio y otras instituciones han financiado eso, pero la sostenibilidad la tenemos que pensar nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, en un proyecto que he pedido recientemente, puse como uno de los objetivos la digitalización y el volcado de esa información en lo ya existente. Y una parte de la financiación del presupuesto iba para eso. Yo creo que si los numismáticos estamos convencidos de ello y de que esto es el futuro, individualmente, en cada uno de nuestros proyectos, lo que tenemos que hacer es eso. Es decir, mantenerlo, incluyéndolo en nuestros proyectos de investigación. Que al mismo tiempo siempre te piden también en todos estos proyectos transferencia de conocimiento. Y entonces ahí también es un factor muy importante la visibilidad que va a tener tus resultados, no solo a partir de publicaciones, congresos, sino que vas a contribuir y vas a transferir este conocimiento a estas bases de datos. Yo creo que eso es la financiación. Tenemos que ser realistas, que no va a venir desde el cielo una financiación, vendrá ocasionalmente, puede ser. Esa era una cuestión. Y la otra cuestión, con respecto a mí, lo único que me preocupa de esto, que por eso digo que los proyectos digitales no pueden ser exclusivos en la numismática. Creo que podemos caer, es verdad que ahora mismo somos pioneros en esto, pero podemos caer en lo que se nos critica, que ahí Fernando lo ha hecho muy bien, yo creo, desde que somos tan autónomos y no necesitamos a nadie para avanzar en nuestra propia disciplina. Creo que ahí hay un peligro. Entonces, creo que por eso
está bien, es un momento, pero creo que también debemos de pensar en que los proyectos de numismática no tienen que ser exclusivamente de este terreno, porque caemos en que se nos tilde otra vez de que no necesitamos a nadie, que somos soberanos y que nuestra disciplina avanza por sí sola. Y entonces creo que es un peligro. Y por lo tanto abogo a que sean proyectos arqueológicos, que sean proyectos históricos, porque ese es nuestro futuro y es lo que debemos de defender. Nada más. Muchas gracias por esta aportación. Entonces, Bartolomé había pedido la palabra, Ruth y Fernando. Yo, al hilo de lo que ha dicho Alicia, estoy totalmente de acuerdo porque era el perfil que yo he presentado al principio, es decir, humanistizar de nuevo la numismática, digitalizándola también. Y en el contexto de la digitalización, pues yo quería citar aquí a una persona que no ha podido venir, pero que es Elena Moreno, que es el alma mater de un proyecto muy importante, que es WonderCoins, en el que participamos pues muchísimas personas que estamos aquí, y que es también, digamos, la otra cara de la moneda, en el sentido de que se ajusta a... O sea, que incorpora, ¿no?, una información arqueológica de contextos muy importante. Y por último, todo esto no sería posible, abogando por la interdisciplinarización y la colaboración, sin los genios informáticos de Dédalo, que es la base que ha hecho funcionar tanto MIP como, en este caso, WonderCoins. Si no hay técnicos, en fin, que tengan esa visión y ese cariño, pero esa manera de enfocar y de responder a nuestras preguntas, pues yo creo que esas bases de datos, las presentes y las futuras, pues no tendrían tampoco mucho éxito. Y por eso dice Manolo que en España estamos mucho más adelantados que incluso que los americanos. Pues yo creo que también hay que reconocer ese trabajo y esa colaboración. Muchas gracias, Fernando. Sí, retomando lo que has dicho antes, Bartolomé, sobre que hay un mundo del Mediterráneo norte y otro del sur, y que es la administración que los ingleses llaman otomana. Es muy complicada. Hay algo peor que la administración otomana, y es que las monedas también desaparecen. No en los países como España, Italia, Francia, pero en el proyecto en el que he estado, Dirhams for Slaves, dirhams para comprar esclavos, es un proyecto histórico y numismático. Bueno, pues estos dirhams que no se encuentran en Irak, en Irán, sino que están todos en Rusia, en Estonia, en Suecia, ¿no? Y que, bueno, pues este polaco que ha estado en Inglaterra, Marek Jankowiak, interpreta como pues sumas para comprar esclavos, como si Rusia fuese el África del siglo XVIII. Bueno, pues teníamos 1 millón de dirhams hace unas décadas, ahora hay menos de 400.000. Están desapareciendo a marchas forzadas, no solamente porque pasa lo que pasa en Ucrania, en el Cáucaso, que también hay museos que se han ido a la porra, colecciones que se han vendido, y aquí hay un sueco, de nuevo el benévolo sueco, que hizo hace décadas una recogida de datos que ahora se lo pasó como un regalo a Marek Jankowiak: toma, mi base de datos es para ti. Bueno, pues eso ya es irreemplazable, o sea, las monedas ya no puedes cotejar la foto con la moneda, eso ha desaparecido, de 1 millón a 400.000 y bajando. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de cosas que estaban registradas. No pensemos ni siquiera, pues también hay arqueología de macuquinas en América, ¿no? Se descubren cosas no solamente en los pecios, sino en la tierra. Todo eso está desapareciendo continuamente. Entonces la digitalización puede, pues, salvar, ¿no?, lo que tenemos que saber que no es para siempre. Las monedas, igual que la arqueología o los restos, se van destruyendo, todos los días se destruyen cosas, las monedas también desaparecen. Desaparecen de los museos que se van a la porra, museos que, bueno, pues en muchas partes del mundo, ¿no? Y cosas que no llegan a trascender. Así que la digitalización, pues, va a ser esa base de datos única e irreemplazable. Bien porque la moneda se haya vendido, o bien porque haya sido destruida o fundida, que también sigue haciéndose eso. Muchas gracias, Ruth, y luego cierra Manolo. Yo solamente quería terminar con una idea positiva, ¿no?, y que es lo que yo creo que hemos querido transmitir un poco todo, de la buena situación en la que se encuentra la numismática,
hasta el punto que, y esto es una cosa que suelo decir en la clase, ¿no? Cuando hago esa evolución de la disciplina numismática, termino siempre diciendo que hay que reivindicar el método numismático, que a veces se nos está olvidando últimamente, pero sobre todo el mundo digital lo que nos permite es que haya financiación europea, que pueda haber muchos proyectos. Todo el tema de las identidades y demás están proporcionando financiación en Europa y yo creo, estoy convencida, de que la numismática es una de las salidas que puede tener los estudiantes de humanidades, que se necesita. Eso lo hemos visto, ¿no? Con el Tesoro de Tomares. Decíamos, bueno, ¿y de qué estudiantes? Y además enlazando con la mesa de ayer, ¿de qué estudiantes tiramos para que nos ayuden? No se habían perdido. Entonces, bueno, pues simplemente quería terminar con esta visión positiva. Muchas gracias, Manolo. Nada, yo suelo apuntar, como ha comentado Alicia, lo de la arqueología. Hay un tema ahí también importante de fondo, que es un poco ir a las fuentes del Nilo de la documentación, que a veces se nos olvida. Muchas excavaciones tienen proyectos de investigación, publican sus artículos, sus monografías, pero desde la perspectiva del Museo Arqueológico, que nos depositan materiales, cajas de materiales de excavaciones, ahí hay un asunto que también debemos tener presente, que son las memorias de excavación, que ayer comentábamos con alguien. Es decir, claro, se hace una excavación de urgencia, al final los materiales necesitan de esa memoria que realmente es el primer movimiento de investigación. La excavación es investigación. Y entonces hay que también recordar que esas memorias son un instrumento fundamental de la investigación porque se encuentran en la base misma de cualquier proceso ulterior. Entonces, en el museo tenemos la experiencia también de que ahí hay muchas deficiencias por motivos que no vienen al caso ni es el lugar para discutir, pero que todo lo que estamos hablando de investigación en arqueología numismática en realidad debe beber, supuestamente en muchos casos, de unas memorias que por circunstancias pues a veces no están a la altura o a veces sorprendentemente encuentras... Pero claro, también esto depende de comunidades autónomas, pero quería simplemente recordar que la investigación en un museo arqueológico pues bebe de este tipo de documentos. Muchas gracias. Creo que hay una palabra pedida. Sí. Mi pregunta es para Ruth sobre el Tesoro de Tomares, que ayer no me atreví... Estoy aquí. Ayer no me atreví a intervenir porque me quedé muerta viendo las fotografías de las ánforas y el estado de conservación de las monedas. Entiendo que para que el investigador pueda empezar su trabajo, primero hay un trabajo previo de restauración. ¿Cuánta gente está trabajando en la restauración del tesoro? ¿Se ha habilitado un laboratorio, un taller específico para ese trabajo? También me ha sorprendido que para analizar 30 monedas se tenga que ir a Madrid. ¿Cómo se ha organizado eso? ¿Cuánto tiempo está previsto que dure esa restauración? Bueno, empezando por el final, no, es una técnica que nosotros además tenemos en Sevilla, el Centro Nacional de Aceleradores, que bueno, es el centro nacional. Entonces, se trata de una técnica que solamente se hace aquí, que es el LIPS, y lo que quieren los físicos, ¿no? Los encargados del tesoro de la parte de físicos, lo que quieren un poco identificar es el proceso de amalgama por el que la plata queda en la superficie, ¿no? Y han encontrado restos de mercurio y demás. Y no lo he querido decir antes, ¿no? Pero con la financiación que tenemos, al final hemos tenido que decidir si hacemos ese análisis con lo que cuesta llevar 30 monedas o hacerle un contrato a la chica restauradora que bueno, ha hecho su TFM, su trabajo fin de máster sobre una parte del tesoro haciendo trabajo voluntario de limpieza. El problema es que, según el convenio, la restauración recae en el Museo Arqueológico, pero el Museo Arqueológico no tiene capacidad para limpiar las monedas. Entonces, bueno, pues se decidió que se iban a ir limpiando, claro, antes de fotografiar y antes de analizarlas necesitan al menos un cepillado, que es lo que nos permiten hacer de momento, y bueno, en esas estamos. El tiempo, no lo sabemos, vamos abriendo, digamos, ¿no? Cajas de las que tienen inventariadas el museo
y a medida que van limpiándose se va haciendo el siguiente proceso de fotografía, pesar, etcétera. Muchas gracias. No sé si he contestado. Toda una vida. Perdone, que es que no veo. Otra mano pedida. Y con esto, para atenernos a la puntualidad del Congreso, pues ya cerraríamos. Y aprovecho... Perdón. No, Bien. ya no da tiempo. Sí, bueno, soy un moderador un poco, pero cortita. Sí. Manolo ha comentado el tema de las memorias que hablábamos ayer y lo ligo con que no tuve tiempo a intervenir en la mesa de ayer, que se hablaba de la arqueología profesional y se dijo cómo viene de la arqueología profesional. Pues mirar, comentábamos en pasillos ayer que los que nos dedicamos a esta gestión, pues también no tenemos recursos, somos muy pocos para ello, ¿no? Y creo que hay una manera de hacerlo que nos ayudaría después poder investigar, que es reglamentar bien, porque así se puede pedir desde nuestro sitio de trabajo unas buenas memorias y reglamentar para quién paga esas excavaciones, cómo se pagan, que sé que en las diferentes comunidades autónomas funcionamos diferentes. Hablábamos con el compañero de Álava, ¿no? Que es totalmente diferente, pero que hay mecanismos. Y lo que no puede ser es que, como siempre, trabajemos por gratia amore, porque el señor o señora arqueóloga, directora, que tiene que acabar una excavación porque tiene la máquina retroexcavadora aquí encima, no puede venir la territorial y decirle: y me vas a geolocalizar todas las monedas, porque me tiran a la cuneta. Y porque, sin hacer broma, no tengo nada donde cogerme. Cuando me llegan las memorias y tengo tiempo a mirármelas antes que me caduquen, que lo que decimos, igual que mis compañeros, sí que nos cogemos a retornar memorias si no tienen un límite, ¿no? Y sabemos que muchas se quedan sin este límite y que no servirán para investigar, tanto para la numismática, que nos dedicamos a algunos, como para otros temas. Es decir, mi conclusión sería, desde mi humilde opinión y experiencia, que se tiene que legislar y reglamentar, y que no todo es dinero. Es hacer un poco de lo que decimos allá, de machacar al de arriba, que eso sí que se puede hacer si legislamos. Estamos completamente de acuerdo en eso, ¿no? Muchas gracias. Manolo, para cerrar. Sí, para cerrar. Está relacionado con esto, pero pretendí, yo creo, ser un pequeño resumen final. Es decir, estamos en Pontevedra y aquí existe una ley de patrimonio como en el resto de autonomías. Esa ley de patrimonio, en buena medida, hasta donde alcanza mi conocimiento, es responsabilidad de Antonio Roma. Entonces, lo único que quiero decir para cerrar es que la ley gallega de patrimonio, de las 24 o 25 leyes y reglamentos de patrimonio estatal autonómicos, es la única que en la definición de museo dice que sus funciones son inventariar y catalogar. Dos verbos que no aparecen en el resto de textos legales. Con lo cual, yo creo que un aplauso para Antonio Roma está justificado. Bueno, muchísimas gracias pues por vuestra participación. Nos quedamos con esa idea de que hay muchos retos y muchos desafíos, y algunos de ellos legales, y por tanto aquí nuestro papel en todo caso pues sería vehicular de alguna manera, no es un manifiesto, pero sí una petición, etcétera, de atender a esos temas. Y luego con la cosa positiva de que el futuro está en la digitalización, pero también sin perder de vista ese carácter dentro de las humanidades, que eso a veces, como decía la profesora Arévalo, pues somos un poco una secta, y entonces hay que evitar ese sentido de cerrazón. Dicho esto, y por encargo de la dirección del Congreso, creo que hay ahora un coffee break en la sala 1, planta 1, hasta las 11:35.
Muchísimas gracias a todos. Gracias.